La Primera Guerra Mundial. Guerra imperialista que entre 1914 y 1919 confrontó los intereses económicos, políticos de los viejos y los nuevos estados imperialistas. Fue el escenario de una guerra que superó todas las anteriores, al involucrar a la población civil, usar nuevas técnicas militares y emplear un moderno arsenal bélico jamás imaginado por el hombre. Se le considera guerra mundial por la participación directa o indirecta de numerosos países que intervinieron en ella, debido a sus vínculos económicos y políticos. También es conocida como la Gran Guerra Europea, porque además de realizarse en ese continente, se enfrentaron entre sí las potencias rivales del mismo. Causas de la Primera Guerra Mundial. Para que este conflicto se desatara fueron terminantes los acontecimientos del entronque entre siglos que a continuación se expresan, como la política colonialista de las grandes potencias. Para la primera década del siglo XX, los países imperialistas habían terminado con el reparto territorial del continente africano y asiático, lo que hacía más tensas sus elecciones mutuas, producto del deseo unánime de aumentar sus ganancias y controlar nuevos mercados. En esta década se manifestó una nueva correlación de fuerzas entre las potencias industriales. Ahora sobresalían Alemania, Estados Unidos, Japón, y seguían en ese orden Inglaterra y Francia. Al término de este reparto, los objetivos de las grandes potencias se perfilaron sobre puntos estratégicos. Alemania pretendía las colonias de Inglaterra y someter a Rusia. Inglaterra, a su vez, se interesaba en debilitar a Alemania y dominar al cercano oriente. Francia quería recuperar sus provincias de Alsacia y Lorena. Rusia buscaba una mayor influencia sobre el imperio turco y de manera especial el control de los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, y Austria-Hungría deseaba fortalecer en los países balcánicos y de manera concreta sobre las regiones de Serbia y Montenegro. Otra causa fue el desarrollo de Alemania. Una vez lograda la unificación del Estado alemán, se impulsó notablemente el proceso de industrialización del país. Que lo convirtió en la primera potencia europea de principios de siglo, con una necesidad inaplazable de controlar más colonias donde depositar su producción, hecho que solo era posible por la vía armada. Para lo cual, en 1914 había terminado de construir el puerto de submarinos de Heligoland y el canal de Kaiser Wilhelm, de tal manera que estaba ya en posibilidades de botar grandes barcos de guerra. Otra causa de la Primera Guerra Mundial fue la organización del sistema de alianzas. Para la defensa de sus intereses, los países europeos se organizaron a través de alianzas. La competencia entre los países europeos se transformó en la formación de dos bloques. Por un lado, la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otro, la Triple Entente, formada por Francia, Rusia e Inglaterra. Esta rivalidad tensó más las relaciones entre los países, por lo que cualquier incidente podría desencadenar la guerra. Otra causa de la Primera Guerra Mundial fue el periodo de paz armada. Con este nombre se denominó el periodo comprendido entre 1870 y 1914 y que se caracterizó por la carrera armamentista emprendida por cada país imperialista. En medio de una paz aparente, se pensó que solo con las armas podían defender sus colonias y conseguir otras. Otra causa
fue la crisis balcánica. En esta región estratégica para los intereses de las grandes potencias fue donde prácticamente se incubó la Primera Guerra. Rusia deseaba una salida al mar Mediterráneo por el Mar Negro. Austria-Hungría buscaba también una salida al mar por la península de los Balcanes y de paso someter a los pueblos eslavos, los que por su parte intensificaron su espíritu independiente y nacionalista. El Imperio Otomano intentaba a su vez conquistar los pueblos balcánicos, Crimea y el Cáucaso, su soberanía. Entre los sucesos particulares anteriores a la guerra, dada su importancia, podemos considerar los siguientes: la anexión de Bosnia-Herzegovina por el Imperio Austrohúngaro en octubre de 1908. Estas regiones estaban bajo el control de los turcos, y Serbia protestó por la agresión y solicitó ayuda a Rusia, que se había convertido en la protectora de los países eslavos. Sin embargo, esta no pudo acudir al llamado por encontrarse debilitada por el fracaso con Japón. Los otros países europeos solo brindaron ayuda diplomática para no verse comprometidos. Esto exaltó los ánimos independistas de la región y propició la alianza entre los países balcánicos, Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. Otra causa antes de la Primera Guerra Mundial fue el incidente de Sarajevo. Se produjo cuando el príncipe heredero a la corona de Austria, Francisco Fernando, fue asesinado junto con su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia, el 28 de junio de 1914, por Gavrilo Princip, un estudiante ligado a las sociedades serbias de tipo nacionalista. Con el apoyo de Alemania, el Imperio Austrohúngaro aprovechó este acontecimiento como pretexto para sojuzgar a Serbia. El 23 de julio del mismo año le envió un ultimátum a través del cual imponía una serie de condiciones que atentaban contra su soberanía. Ya empezó. Etapas de la guerra. La Primera Guerra Mundial estaba compuesta por dos etapas. La primera es Guerra de Movimientos, abarca de 1914 a 1915. Con las declaraciones de guerra se inició la movilización de ejércitos a sus respectivas fronteras con el enemigo. Alemania puso en práctica el plan Schlieffen, preparado 15 años atrás, para iniciar una guerra corta y en un solo frente. El plan consistía a distraer a Francia en su frontera común con unas cuantas divisiones y enviar su mayor potencial a través de Bélgica, para lograr derrotarla en un plazo no mayor de 6 semanas. El plan Schlieffen fracasó, porque cuando los alemanes estaban a punto de vencer a Francia en la batalla del río Marne, en septiembre de 1914, Rusia inició su ofensiva contra Prusia, abriendo el frente oriental, por lo que Alemania dividió sus ejércitos, con lo que disminuyó su poder en el frente belga. Dicho plan no previó la decisiva participación inglesa. Otra etapa fue la Guerra de Trincheras, que abarca de 1915 a 1917. Como consecuencia del agotamiento humano y militar, las fuerzas de ambos bandos se replegaron y se estabilizaron los frentes occidental y oriental. Esto convirtió el conflicto en una guerra de posiciones o de trincheras, en la que a lo largo de miles de kilómetros se cavaron grandes zanjas, protegidas por alambrados. Rusia no podía cumplir con su programa de abastecimiento y empezó a mostrar debilidad en el frente oriental, por lo que Alemania envió una poderosa ofensiva en febrero de 1915, con la finalidad de derrotarla. Al no conseguirlo, permitió que los países del frente occidental lograran superioridad al regruparse y proveerse de material bélico. En julio del mismo año
se inició una cruenta batalla en los valles de Somme, donde la artillería, la aviación y las fuerzas motorizadas inglesas y francesas infligieron una nueva derrota a los alemanes. Otra etapa de la guerra fue la Segunda Guerra de Movimientos, que abarca de 1917 a 1918. Al salir de Rusia de la guerra, quedó cerrado el frente oriental. Alemania preparó una ofensiva final en contra de la Entente. Los alemanes atacaron por sorpresa a las fuerzas franco-inglesas y aunque lograron infligir serias derrotas al enemigo, por falta de reserva no las pudieron aprovechar. A mediados de 1918, la ofensiva se concentró en el río Marne, en donde fue decisiva la participación de los ejércitos norteamericanos para lograr la victoria. La derrota alemana generó el desarrollo de una revolución interna que logró derrocar la monarquía de Guillermo II y permitió la instalación de una república. Finalmente, los países de la Entente lograron derrotar por completo a los ejércitos alemanes en septiembre de 1918, mes que coincidió con las derrotas y rendiciones de Bulgaria, Austria y Turquía. Fin de la guerra. Una vez debilitada Alemania y excluida Rusia de la contienda, los países del presidente buscaron las mejores condiciones de paz. En enero de 1918, el presidente norteamericano Woodrow Wilson propuso los 14 puntos, que pretendían, entre otras cosas, la supresión de tratados secretos entre países, la eliminación de trabas aduanales, la autonomía de los pueblos que conformaban el Imperio Austrohúngaro y la creación de la Sociedad de Naciones. A principios de 1919 se iniciaron en Francia las negociaciones entre Woodrow Wilson de Estados Unidos, Lloyd George de Inglaterra y Georges Clemenceau de Francia, quienes en junio de ese año signaron el Tratado de Versalles, en el que se responsabiliza a Alemania de la guerra y se le imponían severas condiciones para la paz. Consecuencias de la guerra. Las económicas fueron: el desarrollo de la guerra propició el declive económico de Europa, que sufrió fuerte deterioro de su infraestructura urbana y rural, pérdida de mano de obra y un gran endeudamiento para poder solventar su abastecimiento. Otra, se presentaron crisis agrícolas y de producción en general que trajeron consigo pérdidas de mercado. Las políticas fueron: ante los acontecimientos de la guerra, exigían decisiones rápidas, los gobiernos concentraron mayor poder, práctica que atentó contra los principios del liberalismo, cuyo sistema democrático liberal, ante las nuevas exigencias socioeconómicas, entró en crisis. Otra, con el triunfo de la Revolución Soviética, las relaciones internacionales se transformaron en busca del aislamiento de Rusia. Las consecuencias sociales fueron la pérdida de más de 10 millones de vidas, además de los lisiados, epidemias y condiciones de hambre y miseria que padeció la población, y las protestas del proletariado que, al demandar mejores condiciones de vida, fortalecieron el movimiento obrero.